El día de hoy recuperarás parte de tu humanidad. Recuperarás tu capacidad de asombro y de cuestionamiento. Bueno, al menos eso es lo que ocurrió conmigo después de leer este libro que está increíble. El ascenso del hombre, de Jacob Bronowski. Libros y dinero. Basically what we do is we buy and sell currencies against the dollar. Libros y dinero. Libros y dinero. El día de hoy tenemos un grave problema. Hemos dejado de cuestionarnos. Por ejemplo, yo nunca me cuestioné la forma de la Tierra. Simplemente un día me dijeron, la Tierra es redonda, y me dieron una explicación y les creí. Tampoco me cuestioné si la vida se generaba de manera espontánea o si la vida cambiaba, se transformaba a través del tiempo. Tampoco me cuestioné si un átomo, esta partícula tan pequeña, podría ser dividido. Todas estas respuestas llegaron a mí sin que yo me lo hubiera cuestionado. Y a pesar de que las respuestas son maravillosas y son consecuencia de un proceso científico muy profundo, hoy yo he perdido la capacidad de asombro. Muchas de las cosas que tenemos hoy las damos por sentadas. Nuestra vida, tu estilo de vida hoy sería la envidia de reyes. Pero entonces, ¿qué nos ha llevado como humanidad al nivel en el que estamos? ¿Por qué estamos en la cima de la cadena evolutiva? Bueno, pues justo de esto se trata el libro de Jacob Bronowski, El ascenso del hombre, una explicación de la evolución científica y cultural del ser humano. La genialidad de este libro está en el autor. Jacob Bronowski es matemático, es científico. Sabes, yo también tengo algo de científico. Y nos puede explicar de una manera increíble temas de física, matemáticas, química, genética, bueno, hasta física atómica. Atómico. Y para los que no sabemos de este tema, es un recorrido muy interesante. Además, no solamente es una explicación como la que recibirías en una clase, es una explicación con muchísimo contexto. Te cuento un poco de la vida de estas personas que revolucionaron el mundo y te hace entender el paradigma tan grande en el que vivían y cómo ese trabajo los llevó a hacer un cambio radical y revolucionario en el mundo. Y que gracias a eso, tú puedes tener muchas de las comodidades con las que vives el día de hoy. Y que gracias a eso, la cultura y la sociedad progresó. Gracias a eso, escalamos un nivel más en el ascenso del hombre. Las tres grandes ideas que discutiremos el día de hoy. ¿Por qué la evolución humana es diferente a la de las otras especies y qué la hace tan especial? Idea número 2. ¿Por qué el centro del mundo cambió? Idea número 3. ¿Cómo Dmitri Ivanovich Mendeleev logró predecir el futuro? Idea número 1. ¿Por qué la evolución humana es diferente y qué la hace tan especial? Para esto vamos a recurrir a la historia del pejerrey californiano. Si tú hubieras conocido a unos marineros españoles en la costa de California en 1769, te habrían contado historias de un pez que a la luz de la luna llena sale del agua y baila en la playa. Pensarías que son historias de marineros borrachos, pero este pez existe. ¿Qué? Es el pejerrey californiano. Lo que hace es que cuando hay luna llena, avanza hasta la línea de la marea alta. Ahí, la hembra clava la cola, empieza a soltar los huevecillos y el macho baila alrededor de la hembra fertilizando estos huevos. ¿Por qué ocurre esto? Esto es consecuencia de millones de años de evolución. Dejar los huevecillos ahí evitaría que otros depredadores los comieran. Lo hacen en luna llena porque esto les da el tiempo perfecto para que 9 días después estos huevecillos den vida a nuevos peces y estos peces puedan ser arrastrados por la marea. Es bellísimo. Es un espectáculo hermoso. Y el mundo está lleno de estos paisajes exactos y bellos. Piensa en un colibrí, piensa en cualquier animal. Ahora, ahí es donde entra la paradoja de la condición humana. Nosotros estamos muy mal equipados para sobrevivir. Nuestra biología no se ha adaptado como la de los otros animales. Eso tuvo que doler. Sin embargo, aunque somos la única especie que no se adapta para vivir en su medio ambiente, hemos logrado sobrevivir en todos. ¿Por qué? Porque nosotros
no somos esclavos del medio ambiente. Modificamos el medio ambiente a nuestro antojo para que ese ambiente se adapte a nosotros. Y como no lo puedo describir tan bien como viene en el libro, voy a leer un pequeño fragmento. El hombre es el único que no está encadenado a su medio ambiente. Su imaginación, su razón, su sutil emotividad y su tenacidad hacen que no tenga por qué aceptar su medio ambiente, sino que lo capacita para cambiarlo. Y toda la serie de inventos e invenciones mediante los cuales época tras época el hombre ha cambiado su medio, conforman una clase diferente de evolución. Una que no es biológica, sino que se trata de una evolución cultural. Llamo a esa brillante secuencia de cumbres culturales alcanzadas el ascenso del hombre. Oye, despacio, cerebrito. Todos los animales dejan prueba de lo que fueron. Los seres humanos somos los únicos que dejamos prueba de lo que hemos creado. Eso es lo hermoso de la paradoja de la condición humana. Somos capaces, a través de estas cualidades únicas de ser humano, de modificar el medio ambiente para que podamos vivir en cualquier medio. Y esto lo leo años después de que escribieran este libro y me hace pensar en las posibilidades. Marte, no sé, o sea, me hace soñar en qué es lo que puede venir en un futuro cercano. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Antes de llegar a la idea 2, vamos a dar como un recorrido rápido a todo lo que ocurre en la historia de la humanidad y a esta evolución cultural, ¿va? Los hombres pasamos, la humanidad, hombres y mujeres, pasamos de ser nómadas a ser sedentarios. Cuando somos sedentarios empezamos a pensar más, tenemos más tiempo para pensar. Y de ahí vienen muchas cosas. Cosas muy importantes dentro de este ascenso del hombre es el tema de la arquitectura. Cuando nos damos cuenta que, por ejemplo, a través de una madera, que podemos ver distintos pliegues, la abrimos y la modificamos, entonces nos damos cuenta que podemos modificar profundamente el medio ambiente. Otro escalón importante tiene que ver con el uso de algunos metales. Por ejemplo, el cobre, que el cobre fue consecuencia de que alguien encontró un pedazo de bronce y un pedazo de estaño. Y al combinarlos, tiene el cobre. Pero este metal era demasiado suave. Pero ahí surge algo interesante. Esta capacidad de generar hipótesis. Si yo mezclo estas dos cosas, genero esto. Y entonces sabemos que eventualmente podremos generar un metal mucho más poderoso. Y así llegamos al acero. En distintas culturas, en distintos momentos, el acero se utilizó de diferentes maneras. Por ejemplo, los japoneses en algún momento hicieron unas espadas samurái espectaculares. Algo anda mal. Momento, tengo que hacer una corrección. No es como lo dije antes. No es que la combinación de bronce y estaño nos den el cobre. Al revés, el cobre más el estaño nos dan como resultado el bronce. Y la mejor aleación de bronce la encontramos en China. Así va la evolución cultural del ser humano. Tomamos mucho de inspiración a los griegos. Pitágoras es el primero que nos empieza a hablar de que todo se puede analizar a través de las formas. El libro explica, si quieres más detalle, el teorema de Pitágoras de una forma bastante sencilla. La suma de las raíces cuadradas de dos lados de un triángulo isósceles es igual a la raíz cuadrada del lado restante. Eso es el equilátero, idiota. Entonces te empiezas a relacionar con esto. Algo que me queda muy claro, la cultura es como un ente vivo. En un inicio, todas las culturas empiezan a tener como los mismos escalones de ascenso. Contrastantemente, Europa llegó a un nivel de ascenso más elevado que América. Pero esto no es que ellos fueran más capaces como grupo. Lo que ocurre es que nuestra cultura era más joven. La migración que llegó a América llegó hace entre 10,000 y 30,000 años. Esto lo explica en el libro. Por ejemplo, los mayas fueron muy buenos en ciertas cosas. Ellos fueron, no fueron los primeros, pero a diferencia de los romanos, involucraron el cero, dentro de su sistema. Los romanos no tenían el cero, nosotros sí. Éramos buenos en algunos temas de astrología, la arquitectura iba evolucionando bien, pero nunca llegamos a incorporar el círculo en nuestra arquitectura. De ahí viene otro escalón importante, el círculo, y de ahí el arco. Si algún día vas a España, si vas a Segovia y ves los arcos de Segovia, vas a ver lo importante que fue esto para la arquitectura. Puedes generar espacios más amplios, puedes generar acueductos de mayor distancia. No tienes que construir muros completos, utilizas el arco. Creo que América nunca llegó a ese punto porque no tuvo el tiempo para madurar. Tal vez hubiera llegado. Después
nos habla de el arco gótico, cuando en vez de utilizar el círculo para generar arcos, utilizas un óvalo. Y esto otra vez modifica la arquitectura y la arquitectura modifica la conducta, porque generas espacios aún más amplios. ¿Por qué? Porque un óvalo evita que la presión se vaya a los muros y entonces puedes poner ventanas. Entonces empieza a modificar la arquitectura y la convivencia. Cuando hagas un viaje, fíjate en estas cosas. Cuando si algún día vas a China, puedes ver estas figuras de bronce, estas figuras de cobre. La mejor aleación de cobre se dio en China. Pero todo esto fue empírico. Hasta ahí siento que todos pudieron haber evolucionado de la misma manera. Este es mi sentir, es opinión. Después, cuando ya estamos culturalmente sofisticados, necesitamos de científicos que deliberadamente nos lleven al siguiente escalón de ascenso. Y aquí es donde entra la historia de Copérnico y Galileo. El siguiente escalón de ascenso del hombre. La idea número 2, ¿por qué el centro del planeta cambió? En el año 1600, el Mediterráneo era el centro del planeta y Venecia se encontraba en medio. Ahí es donde vamos a hablar de nuestro siguiente personaje, Galileo Galilei. Antes de Galileo tenemos que entender 3 cosas. Número 1, en el año 150 después de Cristo, los griegos ya habían hecho cálculos matemáticos para entender los movimientos de los planetas. En el año 1350, Dondi de Padua logró representarlo en un instrumento de relojería, la relojería planetaria. Pero en el año 1543, Copérnico se dio cuenta de que había un problema y se preguntó, ¿por qué el cálculo del movimiento de los planetas es tan complicado? Esos bastardos me mintieron. Y entonces generó una hipótesis. Pensó que estábamos observando desde un lugar erróneo. Asumíamos que el centro del sistema planetario era la Tierra. Y Copérnico cambió ese centro al Sol. En una época en la cual esto iba en contra del cristianismo, la Iglesia nos decía que el planeta Tierra era el centro del universo. Esto era demasiado revolucionario y muy peligroso. Por eso, esta teoría no se tocó durante mucho tiempo. En 1543, Copérnico ya estaba preparado para publicar su descripción matemática de los cielos, a la que llamó De Revolutionibus Orbium Coelestium, sobre las revoluciones de las esferas celestes. Mucho tiempo no se habló de este tema, hasta que llegó Galileo Galilei. Galileo ya había hecho muchos trabajos de ciencia fundamental en Pisa, pero lo que atrajo a los venecianos a contratarlo como profesor fue que era buenísimo para las invenciones prácticas. O sea, hacía cosas que tenían un uso práctico. Y muchas de estas invenciones se encuentran en la Academia del Cimento en Florencia, en Firenze. Si en algún momento regreso a Florencia, creo que tengo que hacer una parada obligada en este lugar. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Bueno, Galileo hizo un invento con el cual podían observar a los barcos que se encontraban a una larga distancia. O sea, una especie de binoculares, pero mucho más potentes, lo que eventualmente sería un telescopio. Y esto pues tenía un beneficio económico, y todo lo que genera un beneficio económico pues es incentivado en este mundo donde querían impulsar el comercio. Cuando tú ves un barco que está a la distancia, puedes anunciarle a la gente que está en el puerto que se preparen para recibirlo y descargarlo. Y con esto, pues acelerar el proceso de comercialización. Galileo es el creador del método científico moderno. Siguió mejorando la ampliación de su telescopio. Y así es como logró ver planetas y cosas que nadie había visualizado. En el Mensajero Sideral se publicó: el profesor de matemáticas de Padua ha descubierto 4 nuevos planetas que giran alrededor de la esfera de Júpiter, además de toda una serie de estrellas fijas desconocidas. Asimismo, que la Luna no es esférica, sino que está dotada de muchas prominencias. Las noticias eran sensacionales. Su reputación creció muchísimo, pero Galileo cometió un error. Pensó que lo único que tendría que demostrar era que la teoría de Copérnico era correcta, pero no sabía de política. ¡Ay, qué bruto, focalicero! En 1623, Maffeo Barberini, que era un papa bastante, liberal, amante de las artes y otras cosas, amigo de Galileo, fue nombrado el Papa Urbano VIII. Galileo le platicó esto de sus teorías y así. Bueno, eso a resumidas cuentas.
pero su amigo no estaba muy contento. Después Galileo empezó a escribir en italiano. O sea, ahí la mayoría de cosas se escribían en latín. Escribir en italiano era una forma de llegar a las masas. Galileo escribió algo que se llamó el diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, en el que el interlocutor pone objeciones a la teoría y los otros dos interlocutores que eran bastante más inteligentes le responden. O sea, es como un diálogo. ¿Qué rayos es eso? Ay, no sé, a ver, yo siento que es como si hoy hicieran un video en YouTube, para llegar a las masas, de alguien antivacunas y de dos personajes mucho más inteligentes con pensamiento científico que son pro vacunas. Algo así, Pero esto lo hicieron para darle fuerza a la teoría de Copérnico y en un formato que podía llegar a mucha más gente. Bueno, les resumo la historia. Esto enfureció a su amigo, al Papa Urbano VIII, y después de muchas cosas, Galileo fue enjuiciado. Podría ser el fin del hombre araña. Y no solamente fue enjuiciado, sino que utilizaron pruebas falsas para enjuiciarlo. Y es así como lo silenciaron. Estaba en arresto domiciliario. Evitaron que siguiera publicando. Esto lo hicieron con todos los científicos católicos de la época. A eso se le llama estrategia. El centro del mundo, que en ese momento era el Mediterráneo, cambió. Los grandes pensadores contemporáneos, por ejemplo René Descartes, dejó de escribir y publicar en Francia y se fue a Suecia. Entonces de ahí el pensamiento científico se fue al norte de Europa. Antes de llegar a nuestra tercera idea, en el norte de Europa, ¿qué ocurre? Revolución inglesa, revolución industrial. ¿Qué es lo que ocurre con esta revolución industrial? Inventores mucho más prácticos y enfocados en generar ganancias y beneficios sociales para más personas empiezan a utilizar esta creatividad para generar vajillas que simulan porcelana, pero no es porcelana, y empiezan a masificar muchos beneficios que antes solo pertenecían a la realeza. Científicos e inventores suizos y franceses eran mucho más creativos, pero ellos solamente diseñaban para los ricos, para los nobles. El rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. Los ingleses para las masas. Ahí la diferencia, de ahí estas casitas victorianas con ventanas, cambia el estilo de vida y esto da un nuevo semillero de científicos. Resumo esto también. Una de las teorías o la teoría biológica más importante se generó en la misma época por dos personas distintas en lugares distintos, aunque de la misma cultura. Darwin y Wallace. ¿Coincidencia? ¿Coincidencia? ¡No lo creo! No, la verdad es que esta tierra ya se había gestado para que florecieran estos nuevos pensadores. Después de esto nos lleva al tercer punto. ¿Cómo es que Dmitri Ivanovich Mendeleev ¡es el mejor nombre de la vida! Logró predecir el futuro utilizando pensamiento científico? Lo primero que dije al abrir el podcast es: necesitamos cuestionarnos más. Y esto de cuestionarnos más creo que nos puede ayudar a vivir mejor y a tener un mayor entendimiento. Pero no solamente hay que cuestionarnos, porque hoy hay gente que se cuestiona. Está la gente que dice que la Tierra es plana, y está bien, ellos se cuestionaron lo que les dijeron y decidieron creerle a alguien más. Pero las respuestas no son respuestas rápidas, hay que utilizar un método para llegar a estas respuestas. Ok, Mendeleev es químico, de hecho es el químico que crea la tabla periódica o que organiza los elementos en la tabla periódica. ¿Cómo lo hace? Tomemos como ejemplo los cristales de sal. A ver, ya vimos que estas grandes mentes y el ser humano en general ve a lo más grande, pero también va hacia lo más pequeño. Esta fascinación y esta observación nos lleva a entender que la sal no es un elemento. La sal es cloruro de sodio. Es la combinación de dos elementos. Mendeleev descubre que cada elemento tiene un peso atómico. Esto, obviamente, consecuencia de investigaciones de otros científicos. John Dalton entre ellos. Bueno, llega a esta conclusión de que tiene que organizar los elementos por su peso. Y los empieza a organizar en una tabla. Y después hace algo increíble. Los acomoda en grupos de 7. ¿Y qué es esto de que los acomoda en grupos de 7? A ver, lo voy a explicar de una manera simple. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego empieza 8, 9, 10. Y los acomoda en 7, de 7 en 7. Líneas verticales. Cuando tú los ves en la horizontal hace que estos elementos tengan características en común. Son metales alcalinos, O sea, encontró cómo podía organizar esto por peso atómico y por características. Características en común. Y de ahí, el pensamiento científico lo llevó a predecir el futuro. ¡Vienen del futuro!
futuro, ¿eh? ¿Cómo predijo el futuro? Porque empezó a encontrar huecos en esta tabla. Si van de 7 en 7, pero el siguiente elemento no corresponde al grupo del siguiente renglón, dejaba un hueco. Eso es el pensamiento científico. Son dos líneas progresivas en las cuales se cruzan, y cuando se cruzan es ahí donde llega el hueco y tiene que encontrar la información correcta. Dos líneas de pensamiento progresivas. Las suposiciones de Mendeleev demostraron que la inducción es un proceso mucho más ingenioso en manos de un científico de lo que otros filósofos supusieron. La predicción más famosa de Mendeleev y la última en ser confirmada fue el tercer elemento, lo que él llamó Eka-silicio. Predijo las propiedades de este extraño e importante elemento con gran exactitud, pero lo hizo casi 20 años antes de que se descubriera en Alemania y se le diera el nombre de germanio, partiendo del principio de que el Eka-silicio tendrá propiedades intermedias entre el silicio y el estaño. Predijo que sería 5.5 veces más pesado que el agua, y así fue. Predijo que su óxido sería 4.7 veces más pesado que el agua, y así fue. El pensamiento científico nos puede llevar a tener predicciones muy acertadas. Todos se murieron. Fin. Con esto cierro esta tercera gran idea, pero no me quiero ir sin antes dejarte la curiosidad, la espinita para leer el libro completo. Hay muchísimo más contenido, historias de más científicos. Viene Newton, cómo Newton fue capaz de agregar un elemento a las matemáticas, el movimiento, y con esto surge la física. Después tienes científicos como Albert Einstein. Habla de la relatividad, esto lo descubre en un viaje de tren. Después tienes historias de muchos científicos que nos llevan a la física atómica. Algo que creían que era imposible, la división del átomo, es posible. Y con esto podemos generar nuevos elementos. Y con esto generamos una fuerza destructiva impresionante o una fuerza energética impresionante también. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Metafísica. Reflexiones biológicas. Por ejemplo, hasta el momento en el cual terminaron el libro, los seres humanos éramos los únicos que biológicamente éramos capaces de tener orgasmos hombres y mujeres. Eso es parte de crecer, Timmy. Las hembras de nuestra especie eran las únicas que hasta ese momento sabían que podían tener orgasmos. Hoy se sabe que son 2 o 3 especies más, pero aún así la reflexión es: ¿el orgasmo de la hembra será algún tema que hable de una evolución superior? Y también en conducta sexual. Copulamos cara a cara. ¡No seas tan crédulo, McFly! Solo los bonobos, los delfines, otras pocas especies lo hacen. Qué interesante es esto. Es interesante reflexionar entre esto y la igualdad, temas sociales, qué es lo que viene. O sea, la genética, que este libro ya tiene unos años, y la explicación de la clonación aquí es perfecta. Entonces, si quieres entender más de temas culturales y mucho más grande de temas científicos, creo que el libro del ascenso del hombre es para ti. Te lo recomiendo mucho. Léelo con calma. Es de estos libros que puedes tener como para revisitarlo. Es una historia muy interesante y no es un libro de respuestas. Es un libro de descubrimiento, de exploración y asombro. Ya sabes, si quieres ver más de este contenido, ve a mi canal de YouTube. Ahí vamos a subir contenido único, imágenes, la tabla de Mendeleev. Todo esto que estamos platicando lo vas a tener con un apoyo visual y ahí puedes interactuar, puedes comentar también. Me puedes seguir en Instagram también y también en TikTok. En YouTube e Instagram, Luis Cuevas 360 y en TikTok, Luis Cuevas 360 o Luigi Caves. Lo puedes buscar de las dos formas. Muchísimas gracias. Si te gustó, por favor, comparte.